Hermanos, qué lindo, hermanos, cuando ya desde el comienzo tenemos problemas de internet, pero sabemos que Dios está con nosotros como poderoso gigante y Él va a ser, ¿verdad? El que nos va a hablar, Él va a ser el protagonista, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo de esta audición, amados hermanos, programa 1094. Hoy estamos ya a 5, hermanos queridos, del mes 8, ¿verdad? 5 de agosto. Amados hermanos, miércoles. Y qué lindo, hermano, qué lindo poder nosotros gozarnos, ¿verdad? En la presencia de nuestro Dios. Cuánto nos ama, cuánto nos mima, qué grande es el Señor guardando y protegiendo a sus hijos. El gran tema, hermanos, está en la fe. Ahí está el gran tema, en la fe. Creer en nuestro Padre Celestial. Creer que Él está con nosotros como poderoso gigante. Creer que Él habita en nosotros. Hermanos, muchas veces en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Jesús reprochó la dureza de corazón de los discípulos porque no creían. Y ahí donde el enemigo quiere trancar nuestras vidas en el camino de Dios, ¿verdad? Endureciendo nuestro corazón, ¿verdad? Para que haya incredulidad. Y hermanos, y el Señor dice en su palabra, cuando hallarás fe cuando Él venga. Quiere decir que el diablo va a batallar contra tu vida, contra mi vida, ¿verdad? Para quitarnos la fe. Y eso es una cosa que nosotros debemos de comprender, que hay una guerra, ¿verdad? En nuestros propios miembros, pero también una guerra de Satanás, para que vos no creas que Dios puede hacer cualquier clase de milagros, ¿verdad? El Señor dice, ¿habrá algo imposible para mí, creador de toda carne? ¿Qué palabra más maravillosa del Señor, hermano? ¿Habrá algo imposible para mí, creador de toda carne? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana, lo importante que es tener esa fe de hablarle a la montaña y que la montaña salga de tu cuerpo, salga, ¿verdad?, de adelante tuyo? Pero a veces, hermano, la incredulidad hacía que Jesús cambiara de aldea, porque no creían. Entonces, lo más importante, hermanos, para nosotros, hermano José Cilintano, y gracias por estar allí, un saludo grande a su esposa, ¿verdad? Y a todos los hermanos que están entrando y yo no los veo, ¿verdad? Lo principal, hermanos, es pedirle a Dios, como le dijeron los discípulos, ¿verdad? Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Son momentos muy especiales que estamos viviendo, muy especiales, hermanos, donde el mundo va a un caos en todo sentido, ¿verdad? A través de la naturaleza, a través de la maldad que hay en la tierra, ¿verdad? Y nosotros debemos estar firmes, ¿verdad? Con nuestros ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo. Si habéis nacido de nuevo, buscar las cosas de arriba. Y eso es lo que Dios nos manda, tanto a ti como a mí, buscar las cosas de arriba. Cuando nosotros buscamos las cosas de arriba, significa buscar a Jesucristo, buscar al Señor, que la palabra de Dios penetre en nuestras vidas, ¿verdad? Con el cometido que Dios la manda. Y eso nos aumenta la fe, hermanos queridos. Dios quiere un pueblo de fe, que le crea a Él, amados hermanos. Entonces, hoy la iglesia está siendo batallada de tal manera para perder la fe.
Está siendo batallada de todo lado, ¿verdad? Pero Dios en su infinita misericordia nos habla y nos dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que caminar sobre la palabra que Jesús envió. Cuando tú y yo caminamos en esa palabra que nos envió, la victoria es nuestra. El tema está cuando Dios nos manda la palabra y tenemos miedo. Esa es una fuente diabólica de Satanás, poner miedo. Y el miedo te hace quitar los ojos de nuestro Señor Jesús. Ese es el gran trabajo de Satanás, poner miedo, trabajar en la oscuridad, ¿verdad?, para poner miedo al pueblo de Dios, en todo sentido, ¿verdad? Pero Jesús, hermano, nos enseña que si nosotros caminamos sobre su palabra, la victoria es nuestra. Por más que se levante Satanás queriendo poner miedo en nuestras vidas, hermano, si la palabra te dice bien claro, ¿verdad?, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida, si yo tengo los ojos puestos en Jesús, buenos días, Rosimar, y un saludo grande para toda tu familia. Si yo tengo puestos los ojos en Jesús, quiere decir que yo tengo la confianza, la fe, que toda circunstancia que venga contra mi vida, Él es el que pelea por mí. Entonces, el miedo es el arma más letal que usa Satanás contra los seres humanos. El miedo, amados hermanos. Y eso trae una, ¿cómo les puedo explicar? Nos hace débiles. En todo sentido, el miedo. En todo sentido. Y nosotros tenemos que ser astutos. Nosotros no podemos sacar los ojos de Jesucristo. Él, hermano, nos llenó de amor a cada uno de nosotros. Nos llenó de amor a cada uno de nosotros. Porque Él está dentro nuestro. Y Él es amor. Y el amor borra el temor. ¿Qué te está diciendo Jesús? Si tú vives creyendo que sos templo de mí, mi amor borra el temor que Satanás quiere poner en ti. Entonces, hermano, cuando yo me levanto de mañana temprano, levanto las manos. Señor, gracias. Gracias porque soy templo de ti. Gracias porque tú habitas en mí. Gracias porque dice la palabra que el amor borra el temor. Y yo debo caminar en amor y no poniendo atención a la voz del temor que pone Satanás en los hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces Satanás es muy astuto para engañar, tiene el poder del engaño, pero cuando nosotros estamos aferrados en Cristo, dice que Jesús, al que nos libertó, hermano, nos libertó de las artimañas del diablo. Entonces, el miedo, hermano, quiere entrar en nuestras vidas por todos lados, cuando hay una enfermedad, cuando hay falta de dinero, cuando viene una peste, ¿verdad? El miedo. Y eso, hermano, delante de los ojos de Dios, demostramos al Señor que no lo amamos, amados hermanos, porque cuando amamos a Dios, nosotros apenas viene ese temor, nosotros lo contrarrestamos con la palabra de Dios. Si yo amo la palabra, ¿verdad?, el temor va a venir igual a querer venir a entrar en mí. Pero yo tengo que usar la palabra. Amados hermanos, para que la palabra eche fuera ese espíritu de temor
y no entre a mi mente ni llegue a mi corazón. Hay muchas personas, hermanos, que van a un médico y el médico le detecta una enfermedad mortal. Y lo primero que te pone el médico, sin saberlo, es miedo. Es miedo. Y ahí el diablo te hace pensar que tenés chiquilines, que tenés una familia, que tenés esto y que te vas a morir. Y empieza a trabajarte la mente con el miedo, con el temor. Hermanos, cuando Cristo en la cruz del Calvario pagó un alto precio con su cuerpo más sagrado, hermanos, para llevar todas nuestras enfermedades. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando el médico viene a ponerte miedo a través de un espíritu, Señor, te doy gracias, porque tú llevaste todas mis enfermedades y las clavaste en la cruz del Calvario. Señor, yo confieso con mi boca que tú eres el amo y Señor de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu. Y por la sangre del nuevo pacto, por la sangre de Jesús, yo rechazo esta enfermedad. La rechazo. Pero el cristiano empieza a decir, sí, porque el médico dijo que tengo tal cosa y que tengo tal otra. Ya la estás creyendo y te está poniendo miedo. Entonces, hermano, el creyente tiene que tener los ojos puestos en Jesús. Si tú sacas los ojos de Jesús, el temor viene a tu vida. Hoy vamos a estar hablando de un caso muy especial. Hoy vamos a estar hablando de Pedro, ¿verdad? Un hombre que tenía algo muy especial, Pedro, ¿verdad? Él veía a Jesús y él quería hacer lo que hacía Jesús. Pero él sabía que él podía hacer las cosas que hacía Jesús si Jesús le enviaba la palabra. Y este es el gran tema de hoy, 2026, con la iglesia. Nosotros tenemos que pedirle, Señor, envía una palabra sobre este problema. ¿Qué es lo que debo de hacer? Envía tu palabra. Hermano, oraciones que tenemos que hacer. Ayer me llamaron por teléfono un caso bastante grave conforme a la medicina, pero para Dios es un abrir y cerrar de ojos y está hecha nueva la persona, hermano. Y allí el hermano hablando conmigo, ¿verdad? Un hermano precioso que amamos. Un hombre con fe, ¿verdad? Pero los médicos totalmente trayendo miedo, hermanos queridos. Pero cuando tenemos esa fe, como tiene el hermano, ¿sí? Primero sabemos que Dios es el Dios de los milagros, que Dios puede cambiar la situación en un abrir y cerrar de ojos, hermanos queridos. ¿Habrá algo imposible para mí, creador de toda carne? Imagínense ustedes, hermanos, que Jesús envió la palabra. Hay que rechazar, hermana, es un espíritu. Padre, renuncio a todo espíritu de temor. Renuncio a todo espíritu de miedo. Señor, tu paz esté sobre mi corazón. Tu paz esté en mi mente. Rechazo todo espíritu de miedo en el nombre de Jesús. Pelee la buena batalla, hermana. Resista al diablo. Sométase a Dios, sométase a la palabra y resistir al diablo. Hermanos queridos, y Dios nos da la victoria. Dios nos da la victoria, amados hermanos. Imagínense ustedes, hermanos, que Jesús tenía un amigo, entre todos, tenía un amigo, era Lázaro, ¿verdad? Pero el Lázaro agarra una enfermedad, ¿verdad?
agarra una enfermedad porque no dice lo que tenía y Lázaro muere. Lázaro muere. Y dice que Jesús lloró. Fíjese cuánto lo amaba Jesús. Era un amigo, ¿verdad? Y Jesús lloró. Y se pone delante de la tumba. Envió la palabra que sacaran la piedra. Envió la palabra, inmediatamente obedecieron. Y la hermana dijo, no, Señor, hiede. Hace 4 días. Está gediendo. Quiere decir que el olor salía por esa roca que estaba haciendo de puerta, ¿verdad? A él no le importó que gedía ese cuerpo. A él no le importó. Envió la palabra. Saquen la piedra. Y los discípulos allí sacaron la piedra. Se paró frente a ese cuerpo putrefacto, ¿verdad? Sintiendo todo ese olor que venía de la tumba. Y dijo, Lázaro, sal fuera. Envió la palabra. Y Lázaro, al instante, antes los amordazaban todo, le ponían todo vendas en el cuerpo, parecía una momia. Lázaro sale caminando. ¿Habrá algo imposible para mí, creador de toda carne? Por más que los médicos te digan algo y te quieran poner temor. La hermana de Lázaro, no, Señor, hiede. Pero Jesús es la resurrección y la vida. Jesús, hermanos queridos, su palabra tiene poder para crear un cuerpo nuevo en un abrir y cerrar de ojos. El tema es lo que dije al principio. Tenemos fe que Jesús puede traer la sanidad a nuestro cuerpo. Por eso tenemos que dialogar con Jesús. Señor, le dijeron los discípulos, Señor, esta enfermedad es porque Él pecó. Y el Señor dijo, no, es para glorificar a nuestro Padre Celestial. Quiere decir que esa persona que estaba enferma, Dios iba a hacer un milagro. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que dialogar con nuestro Señor Jesús. Esto que me está pasando, Señor, ¿es una guerra espiritual o tú lo estás permitiendo para yo crecer en tu camino? Esta enfermedad, Señor, ¿es de muerte o tú me vas a sanar? ¿Qué es lo que vas a hacer? El cuerpo es de Él. Nos compró. Entonces nosotros tenemos que dialogar. Y si Jesús te envía la palabra, esa palabra va a traer la victoria en tu vida. Entonces nosotros tenemos que hablar con nuestro Señor. Y muchos para lavarse las manos, dice, los médicos los creó Dios. Claro que los creó Dios. Claro que los creó Dios. Pero un médico no iba a resucitar a Lázaro podrido. ¿Verdad? Nosotros tenemos al que resucita a los muertos, al que le da vista a los ciegos, al que levanta a un paralítico, al que sana de cáncer a una persona, en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, hermanos queridos. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos que Él envíe su palabra. Envía tu palabra, Señor. Muéstrame, háblame, cómo debo de orar, qué debo de hacer,
Ahí está la clave de la victoria. Gigi Ávila, hermano, la mamá agarró una enfermedad de muerte. Y Gigi Ávila le dijo al Señor, Señor, yo voy a ayunar y orar hasta que tú nos des la victoria. Gigi Ávila sabía que era un ataque de enfermedad diabólica que tenía la madre. Y se arrodilló al lado de la cama, hermanos, días y días y días, hermanos queridos, y Dios le dijo, está hecho. Y él se levantó de la rodilla de al lado de la cama, tirado en el piso, y la mamá se le fue la enfermedad. Claro, hay veces que cuesta un sacrificio. Hay que ayunar, hay que orar, hay que doblar rodillas, hay que llorar por esa persona. ¿Estamos dispuestos a tener esa fe de que Dios puede levantar a aquel paralítico? ¿Que Dios puede darle vista a un ciego? Pero como somos vagos, no ayunamos, no clamamos, no oramos, porque nos falta fe, porque nos falta fe. Y vamos a ver a Pedro, amados hermanos, cómo arrancó bien Pedro. Mientras que los otros se quedaron en la barca, Pedro vio a Jesús caminando sobre el mar. Sobre el mar. Y Pedro le habla a Jesús. Primero tuvieron miedo, pensaron que era un fantasma. Pero cuando Jesús dijo, no temáis, yo soy, él dijo, Señor, envía tu palabra y yo iré donde tú vienes caminando sobre el agua. Y Jesús le envió la palabra. Y Pedro caminó sobre las aguas. Pero los vientos eran tan fuertes que sacó la mirada de Jesús y tuvo miedo y tuvo que gritar, Señor, sálvame, porque se hundía. Le faltó fe, hermanos. Le entró la incredulidad en el medio del mar caminando. Ya había vencido la ley de gravedad. Pedro llegó un momento que venció la ley de gravedad. Caminó sobre las aguas, como venía caminando Jesús. Pero he de gozarse y no sacar la mirada de Jesús. Sacó la mirada de Jesús porque los vientos venían cada vez más fuertes. Y hoy día, 2026, que se acerca la venida de Cristo, los vientos van a ser más fuertes. Y el mar significa el mundo, hermano. Las dificultades, las luchas. Entonces, tanto tú como yo, no podemos sacar la mirada de Jesús, amados hermanos. Mira lo que dice acá en San Mateo 14:22. Jesús anda sobre el mar. Y lo podíamos decir así, Jesús camina sobre tus problemas, sobre los vientos, sobre las mareas. Él camina sobre eso. Y Él te va a dar la victoria, como se la dio a Pedro, amados hermanos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Había predicado, ¿verdad? Y le dijo a los discípulos, agarren la barca y váyanse. Y él se quedó hablando con las multitudes y despidiéndolas, ¿verdad? Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Qué tremendo, ¿verdad?
terminó de predicar, terminó de hablar con las multitudes, inmediatamente a las rodillas, ¿verdad? Solo en un monte. Dios Padre, Dios Hijo en plena comunión a través de la oración. Amados hermanos, Él no se afligió porque tenía que ir junto con los discípulos en la barca. Lo primero, la oración, hermano. Y la oración de noche, la oración en la madrugada. Esa es una oración maravillosa, ¿no? Pero todas las oraciones son iguales. No, hermano, no. La oración en la madrugada es algo especial, hermanos queridos. Y allí, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, solo con el Padre. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo con el Padre. ¿Vieron cuando Jesús dijo, encerrate en el cuarto, en tu cámara, cerrá la puerta? Bueno, eso lo hacía todas las noches Jesús. Todas las noches, hermanos queridos. Y ya la barca estaba en medio del mar. Mira, la barca ya estaba en el medio del mar, amados hermanos. No era que oró 5 minutos, no era que oró 10 minutos. Jesús oraba y oraba y oraba. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El mar significa este mundo, pueblos, naciones, muchedumbres. El mar, amados hermanos. Jesús estaba haciendo, ¿cómo les puedo explicar? Estaba en esa comunión íntima con el Padre. Él sabía, hermano, que la barca se alejaba cada vez más, hermanos queridos. ¿Sí? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hermanos, cuando nosotros estamos en el camino de Dios, ¿verdad? Vamos a ser batallados, hermanos, con vientos contrarios. Hermanos, se van a levantar contra nosotros, de una manera, de otra manera, hermanos, con enfermedades, hermanos queridos, con pleitos. Hermano, la misma familia te va a apartar porque eres una hija de Dios. Si tú tienes el mismo diálogo de discutir de política, de discutir de fútbol, no pasa nada. Pero cuando vos vas y hablas de Jesucristo, la cosa cambia. La cosa cambia. Ya te aíslan para un costado. Ya vienen los vientos en el medio de la mar. ¿Verdad? Entonces dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Amados hermanos, en nuestras vidas, en tantos años en el camino del Señor, nos hemos encontrado, hermanos queridos, con esos vientos que vienen a hablar mal de ti, vientos que te vienen a querer sacarte la fe, hermano. Ese es el gran tema hoy. Nosotros no podemos dejar, ¿verdad? Tenemos que estar vestidos con el yelmo de la salvación, hermano. El yelmo de la salvación es que apaga todos los dardos del enemigo, porque el enemigo, su taller es la mente del hombre. Entonces nosotros tenemos que tener el yelmo de la salvación. Hay 35, 40 centímetros desde la mente al corazón. Él quiere llegar a tu mente para luego llegar a tu corazón. Y tú tienes que confesar la palabra, amados hermanos, para que no te tome la mente. El diablo lo que pone es miedo, que hablamos del principio, el miedo, hermanos queridos, el miedo. Pero la palabra de Dios, dicha por Jesús, hermano, nos dice a nosotros que el amor de Dios que está en cada uno de nosotros borra el temor, y que Él nos ha dado un espíritu de valentía, no de cobardía.
Entonces nosotros tenemos, cuando viene la enfermedad, viene el problema, vienen los vientos, inmediatamente usar la palabra, que el Señor es nuestro escudo, que el Señor es nuestra fortaleza, Él es nuestro amo, es nuestra roca firme, y allí a batallar hasta que el diablo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, resistí al diablo, ¿verdad?, y él huirá de vosotros. Pero primero dice, someteos a Dios. Jesús resistió al diablo, hermanos queridos, sometiéndose a la palabra, ahí en Mateo 4, cuando el diablo lo vino a tentar. Bueno, a nosotros nos pasa exactamente igual. Tenemos que usar la palabra, hermano. Mas a la cuarta vigilia de la noche, miren, ¿saben cuál era la cuarta vigilia de la noche? Entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Quiere decir que de las 8 de la noche, las 7 y pico, estaban navegando, ¿verdad? Y estaban en el medio del mar. Y ya la hora era entre las 3 y las 6 de la mañana. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea que Jesús es Dios, ¿verdad? Venció la ley de la gravedad. Venía caminando, como que fuera una calle el mar, hermanos queridos. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, ¿verdad? Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Mira lo que le puso Satanás en la mente de estos discípulos ahí en el medio del mar, en la barca. Amados hermanos, le puso miedo, hermano. Ese es el arma más grande que usa Satanás, y más ahora 2026, hermanos queridos, es el miedo en las personas. El miedo, ¿verdad? Dice, y se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tener ánimo, yo soy. Tener ánimo, yo soy. No temáis. Entonces, hermano, estas palabras son para ti. Estas palabras son para mí. Los vientos son muy fuertes, ¿verdad? Pero Él tiene cuidado de nosotros. Estas palabras son para ti, hermana. Son para ti, hermano. No temáis. Tener ánimo. Yo soy. No temáis. No temáis todo lo que te está pasando. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Aunque parezca que yo estuviera lejos, yo estoy contigo. Undalaya, la Bayandalay, Orondo, Lobosendi. Yo estoy contigo. El diablo quiere poner miedo, hermano. Pero Jesús te dice, por nada estáis afanosos, por nada tengas miedo. Yo estoy contigo. Ahora después vamos a ir a unos versículos bíblicos, ¿verdad? Dice que el Señor envía su Santo Espíritu para que estuviera en nosotros y caminando con nosotros. ¿Qué temor podemos tener, hermanos, cuando viene una palabra, ¿verdad?, contrario a lo que nosotros pensamos? Lo primero, Satanás usa el temor. Pero yo tengo que contrarrestar ese temor, ¿verdad?, que es un espíritu, como decía recién la hermana allí que escribió, es un espíritu. Entonces yo tengo que someterme a la palabra, hermanos, y al mismo tiempo resistir ese espíritu de miedo. Hermano, ten ánimo. Y Dios te está diciendo a ti, hermano, ten ánimo. Yo soy, no temáis. No temáis lo que está pasando. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Mira, hermano,
Yo estaba en un conflicto muy grande, pero muy grande, por desprecios y bueno, una cantidad de cosas tremenda. Y yo me encontraba solo, hermano, me encontraba solo. Mi esposa siempre al lado mío, pero como que eso había llegado, me había calado hondo a mí, que aunque mi esposa, que es una maravilla de mujer al lado mío, hermano, no, a mí no me alcanzaba, yo me encontraba solo, me encontraba aislado, me encontraba despreciado, hermano, y era una lucha muy grande que yo tenía, muy grande. Y un día vino un siervo de Dios, Eliseo Tay, y él se pone a predicar, y él dice, hermanos, el Señor ha visto la aflicción de tu corazón. Y ahí empecé a llorar. Él ha visto la aflicción de tu corazón. Pero te dice el Señor, yo paso todas las noches y te acaricio, porque tú eres mío. Ay, hermano, el Señor llenó mi vacío. Yo no sé lo que estás pasando, hermano. Yo no sé lo que estás pasando, hermana. Pero el Señor no te ha dejado. Y aunque tú no lo veas, Él te acaricia. Aunque vos te encuentres solo, despreciado, con enfermedades terminales, Él no te abandona. Hermano, esa palabra vino directo a mi corazón. Y cambió. Salí de esa reunión gozoso, alegre, feliz, porque la palabra creó en mí, hermanos queridos, ese fruto que yo estaba necesitando. La palabra trajo paz a mi corazón y me hizo ver que el Señor al que llama lo respalda. Y ustedes como Ulia Sosa, Dios los bendiga, hermana, cada uno de nosotros estamos llamados por el Señor. Y el Señor siempre te va a responder, siempre, siempre, hermano. Y es mentira que un día no nos vamos a encontrar como aislados, como solos. Es mentira. Pero qué bueno es. ¿Sabes por qué? Porque ahí es cuando Dios se manifiesta en tu vida. Ahí es cuando vos aumentás la fe en aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Que Dios nos ayude. Tener ánimo, hermano. Tener ánimo, hermana. Yo soy. No temáis. Vienen persecuciones, viene esto, viene. No temáis. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Entonces le respondió Pedro. Dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro quería caminar sobre las aguas, pero él sabía que para caminar sobre las aguas tenía que Jesús enviar la palabra, no salir a lo loco a caminar porque vio a Jesús, no. Y así pasa con muchos cristianos, que hacemos la cosa a lo loco, sin que Dios nos haya enviado. Entonces Pedro dice algo fundamental para hoy, 2026, la iglesia amada del Señor. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda. Yo no me salgo de la barca si tú no me mandas la palabra. Y yo caminaré sobre la palabra. Y así es como nosotros tenemos que orar. Envía tu palabra, Señor. Envía tu palabra. ¿Verdad?
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven, envió la palabra. Ven, pero Pedro no se tiró allí porque vio a Jesús. No, no, no. Pidió la palabra. Y Jesús le dio la palabra, ven. Y descendió Pedro de la barca, las aguas para ir, ¿verdad? Aunque Internet no quiera que yo predique, vamos a predicar igual porque Cristo está con nosotros. Hermanos, pero al ver, no, vamos de vuelta al primero. Y descendió Pedro a la barca, de la barca, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La palabra de Dios nos enseña, puesto los ojos en el autor y consumador de la vida, que es nuestro Señor Jesús. Tú y yo no podemos apartar los ojos de Jesús, porque los vientos y la marea van a ser cada vez más fuertes. Y Pedro, hermanos, tuvo un error, pero Dios en su infinito amor lo salva de ese error. Ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, o sea que mismo Pedro venció la ley de gravedad en la palabra de Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Bien lo que hablamos del miedo recién. Sacó la mirada de Jesús. Sacó la mirada de Jesús, hermano. Y le entró el miedo. ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con mi vida? Si sacamos la mirada de Jesús, volvemos como el tiempo de antes. Que Dios nos ayude. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, mire, el miedo hace que te hundas. El miedo hace, hermano, algo en el mundo espiritual que quedas a la deriva de los vientos y de todo aquello que Satanás se ha levantado contra ti. El miedo te hace descender al mar, a la tierra de Egipto de donde Dios te sacó. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hermano, se ahogaba, y era un hombre de mar, era un hombre pescador, hermano, que sabía de mar, sabía de viento, sabía de todo. Pero, hermano, ese hombre se encontró a la deriva y, Señor, sálvame. Cuánta misericordia de Dios con todos nosotros, hermano. Cuántas veces nosotros también nos ha venido miedo o algo y hemos descendido, ¿verdad? Y allá clamamos y decimos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Y allá el Señor extiende su mano y te saca que venís hundiéndote, ¿verdad? Es tan grande el amor de Jesús, hermano. Es tan grande el amor de Jesús, ¿verdad? Que nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia para pedir perdón a nuestro abogado cuando le fallamos. Pedro tuvo miedo. Jesús no lo condenó. Cuando clamó, estiró el brazo y lo sacó, ¿verdad? No tengas miedo de ir a Jesús. Jesús es amor. Él pagó un alto precio por ti. Y nuestro Padre Celestial está parado presente, pasado y futuro, todo al mismo tiempo. Él sabe todas tus caídas, antes que la tengas. Él sabe todas tus caídas. Sabe todos tus errores. Sabe todos tus miedos. Todos tus temores, hermano. Pero si yo tengo un corazón contrito y humillado, Señor, sálvame. El Señor vuelve a extender su mano y nos saca de estos vientos, hermanos queridos. Cuán grande y cuánta misericordia de Dios por cada uno de nosotros. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo.
y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Ay, Pedrito, Pedrito. ¿Cuántos Pedritos, verdad, hay en nuestras vidas, verdad? Que Dios nos ayude. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Así que la fe, hermanos queridos, que nos da el Señor porque es don de Dios, Satanás usa los vientos, usa la marea del mar, los problemas, las luchas, las dificultades, para que saque los ojos de Jesús, y al sacar los ojos de Jesús, automáticamente fallase en la fe. Automáticamente fallase en la fe. ¿Qué fue lo que le pasó a Jesús? A Pedro. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Verdad? Pero no se lo dice con un tono enojado. No. Le dice con un tono de amor. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Y esa palabra también va para ti. Pero cómo Dios nos sostiene, más allá de nuestros errores. Cómo Dios nos sostiene, ¿verdad? Pero Pedro hizo algo muy importante. No usó de su astucia con el mar, que era un hombre de mar. Y tú y yo no tenemos que usar de nuestra astucia, sino, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Que Dios, hermano, nos ayude. Dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando subieron a la barca, el viento cesó. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Estaban todos con un miedo, hermanos queridos, acá morimos todos. Y le adoraron diciendo verdaderamente, eres el Hijo de Dios, ¿verdad? A través de las luchas, a través de las pruebas, a través de las dificultades, Dios muestra su amor y ahí es cuando nosotros adoramos a Dios y entendemos que tenemos un Dios que hizo el universo y Él habita, hermanos queridos, más allá del universo, ¿verdad? Y está en nosotros su espíritu, amados hermanos. Tenemos que adorar a Dios, tenemos que hacer tiempo para adorar a Dios, hermano. Qué lindo cuando todos vieron allí, ¿verdad? 11 discípulos que estaban en la barca porque Pedro había bajado al agua, hermano. Estaban viendo todo. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Vamos a pasear un poco por la Biblia, hermano. Ya hablamos que la cuarta vigilia de la noche era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Vamos a ir al Salmo 34, hermanos. ¿Qué nos dice el Salmo 34? Salmo 34:4. Miren qué importante lo que dice acá. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Hermanos, el miedo es un arma poderosísima de Satanás que desde el Antiguo Testamento hasta el 2026 la sigue usando. Pero el temor, el miedo, se va cuando yo busco a Dios de todo corazón. Busqué a Jehová
y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hermanos, ante la venida de Cristo, Satanás va a imponer miedo, como ya lo puso en el 2019-2020. ¿Verdad? Miedo, miedo, miedo. Y el miedo te hace debilitar tu cuerpo. Es tremendo, hermano. Pero Dios está con nosotros como poderoso gigante. Entonces, cuando venga el miedo, como decía mi hermana recién, que escribió allí, ¿verdad? Que a todos nos puede pasar, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que renunciar a ese espíritu de miedo, a ese espíritu de temor. Son espíritus, hermano. No tenemos lucha de carne ni de sangre, sino de principado y potestad de las tinieblas. Tenemos que tomar la autoridad que Cristo nos dejó. Y la autoridad en su nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre comerán cosas mortíferas y no le hará daño. Amados hermanos, no, pero eso es para un evangelista. No, eso es para un pastor. No, hermano, no. Esa autoridad está sobre tu vida, porque tú eres la iglesia, tú eres el cuerpo de Cristo. Amados hermanos, tú eres el cuerpo de Cristo. Te voy a contar otro testimonio. Teníamos un hermano, el hermano Luis, hermano, que uno de los problemas que él tenía era una hernia en el estómago. Y cada tanto esa hernia salía para afuera del cuerpo. Y yo predico, Dios me manda a predicar, ¿no? Identidad de hijos de Dios, hermanos queridos. Y predico la identidad de hijo de Dios, delante de Satanás, delante de las enfermedades. Entonces, hablé que teníamos autoridad, que cada uno teníamos autoridad. Hermanos queridos, no era solamente el pastor, no era solamente el evangelista, ni el maestro, no. Todos tenemos autoridad, ¿verdad? Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Las señales siguen a los que creen, no los que creen a las señales, porque hoy se ha cambiado así la cosa, ¿vieron? Las señales te tienen que seguir a ti, me tienen que seguir a mí, pero hoy hemos cambiado, ¿verdad? Y vamos atrás de las señales. No, esto no nos mandó el Señor. El Señor habla muy claro. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos. En mi nombre, si comieran cosas mortíferas, no le hará daño. Entonces, hermano, la autoridad la tienes tú y la tengo yo. Y este hermano Luis, yo hablando de tener identidad de hijo delante de la enfermedad, delante de Satanás, hermano, no autoridad con los hermanos, eso es otra cosa, que también lo vemos, pero la autoridad es ante Satanás, ante la enfermedad, ¿verdad? Entonces llegó a la casa y como a las 2, las 3 de la mañana, hermano, la hernia se le sale para afuera. Y Dios le recordó la palabra que él tenía autoridad, hermano. Dice que puso la mano sobre el estómago, llamó a la mujer y dijo, voy a orar por mí, acompáñame a orar por mí. Puso la mano en la hernia y ordenó a la hernia que entrara nuevamente, hermano, y la hernia hizo ¡fuck! Y se metió para adentro. Pongan, no me acuerdo si fue un martes, un jueves, la reunión, no me acuerdo. Sé que cuando vino de vuelta a la próxima reunión, tenía un gozo, tenía una alegría, el hermano Luis, que no podía creer que él, siendo un simple hermano, que no predicaba, que recién había llegado a la iglesia hace un par de tiempo que estaba en la iglesia, tomó por fe la palabra, hermano. Tomó por fe la palabra. Y ordenó que la hernia volviera a su lugar. Y volvió, hermano. Que Dios nos ayude a entender la autoridad que Dios ha puesto en tu vida.
hermanos queridos. Por eso, lo primero que trabaja Satanás es con miedo. Pero para que se nos vaya el miedo, acá está la llave. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. No nos podemos engañar, hay una cierta parte de nuestra vida que el enemigo quiere trabajar con temor. Por más que yo sea tomasino y que sea... No, hay momentos que el enemigo te quiere trabajar. Pero vos tenés que usar la llave, ¿verdad? Que Dios te da. Tenés que buscarlo. Orar, clamar, Señor, mi vida está en tus manos. Señor, rechazo, renuncio a todo espíritu de temor, de todo espíritu que viene a atacarme de angustia. Rechazo todo espíritu de angustia, de temor, en el nombre de Jesús. Y lo echo fuera de mi vida, fuera de mi hogar. Señor, me cubro con tu sangre. Hermanos queridos, y cuando querés acordar, tenés paz. Y vuelve todo a la normalidad. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Buenos días, Ricardo Marichal, un abrazo grande, ¿verdad? Allí en Argentina, que el Señor te guarde, te cuide y te proteja mucho. Te queremos mucho con mi esposa, Ricardo. Hermanos, fíjense lo que dice. Este pobre clamó. Este pobre de espíritu. No pobre de dinero, pobre de espíritu, ¿verdad? Los pobres de espíritu los tendrás siempre con vosotros, ¿verdad? Aquel que reconoce que solamente Dios le va a dar la salvación, ¿verdad? Dice, este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. ¿Se dan cuenta, hermano? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Entonces, cuando tenemos la palabra arraigada en nuestro espíritu, en nuestra alma y en todo nuestro ser, cada vez que el enemigo te quiere imponer miedo, usa la espada de Dios, hermano. Confesá con tu boca, apuntate todos estos versículos bíblicos, hermano, y cuando venga el temor y cuando venga el miedo, sacá la espada de doble filo. No hay diablo que resista la espada de Dios que la palabra, hermano. Y siempre en el nombre de Jesús. Vamos a ir al Salmo 27, muy conocido el Salmo 27. (27:1). Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Versículo que tenés que grabártelo en tu corazón. Versículos que marcalos en la Biblia. Agarrá un cuaderno. Poné allí, cuando venga el temor a mi vida. Y poné los versículos. Entonces allí, cuando te viene el temor por esto, por aquello, por lo otro, empezás a sacar todos estos versículos, aunque estés con los ojos abiertos, léelos, confirmá que el Señor está contigo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mira, y mis enemigos, para comer mis carnes. Ahí está la enfermedad, ¿vieron? Espíritus que vienen a comer las carnes, a poner enfermedades. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Ellos trompezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.
versículos, hermanos, yo les aconsejo, como Ana Luzardo, que hablamos mucho por teléfono, ¿verdad? Ella ya tiene un cuaderno allí, está apuntando los versículos. Apunten los versículos, apunten, hermano. Y cuando venga el temor, y cuando venga esto, y cuando se levante el mar con marea contra tu vida, empezás a confesar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios produce paz, produce vida, porque la palabra crea en nosotros lo que nosotros necesitamos. Pero tengo que confesarla, no declarar. Declarar es otra cosa. Jesús dijo, si me confesares, y Jesús es el verbo hecho carne, si me confesares, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Vamos a ir, hermanos, vamos a ir a Isaías. Este versículo de Isaías, hermano, apúntenlo, Isaías 41. Mira lo que dice, 41:9, dice así, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo, mi sierva, eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Buscarás a los que contiendan, buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Y te dices, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Hermano, apunten estos versículos. Isaías 41, del 9 al 13. Hermano, cuando venga el temor, cuando venga la aflicción, cuando vengan las luchas, usa la espada, hermano, usa la espada, pero con fe, hermanos, con fe. Espíritu de enfermedad, viniste a comer mis carnes, pero en este momento caes por tierra, en el nombre de Jesús, que por sus llagas yo estoy sanado. Y Él llevó todos mis dolores a la cruz de Calvario, y yo estoy dentro del nuevo pacto por la sangre de Jesús, el Cordero que libró el pecado del mundo. Ahora yo soy una hija, soy un hijo de Dios, no tienes nada que ver en mí. Y empezás a guerrear, y a guerrear, y a guerrear, y a guerrear. Cuando querés acordar, resististe al diablo, ¿verdad? Pero te sometiste a Dios, aplicaste la espada de Dios. Son las cosas que tenemos que entender, hermano. Tenemos que entender. Viene mucha peste, viene muchas enfermedades sobre el mundo. Viene hambre, hermano. Y yo tengo que estar arraigado en la palabra. Hermano, pérdida de trabajo, hermano. Va a ser espantoso en todo el mundo. Espantoso. Pero por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Hermano, tenemos un Dios que es proveedor. Ya conté un testimonio del hermano, un hermano que trabajaba de electricista acá en Asma. La esposa era de las asambleas de Dios, la hermana Rosa. Y el hermano era de estudiar mucho la palabra, mucho la palabra. Y en el trabajo allí se había conseguido 3 o 4 hermanos
y otros más. Se juntaron 7. Salieron del trabajo, se esperaron y vinieron a la casa. Y la hermana Rosa no tenían plata para hacer la comida y había hecho un guisito de arroz, pero solamente, hermano, para comer un plato cada uno, ¿verdad? Los hijos de ella y el marido. Y aparece el marido, hermano, con estos 7 hermanos, y el marido le dice a ella: servinos la comida. Y ella se fue para la cocina mala. Si sabe que no tenemos plata, me va a dejar avergonzada. Y viene de vuelta medio enojada la hermana, le dice: fulano, no alcanza la comida para todos. No importa, dice, pone una cuchara en cada plato. Pone una cuchara en cada plato y comemos una cuchara cada uno. Una paz el hermano tremenda. Más bronca le dio a ella, hermano. Y una hermana preciosa. Pero cuando nos contaba acá el testimonio, más bronca le dio a ella y se fue enojada para la cocina. Calentó el guisito, hermano, enllenó con un cucharón un plato, enllenó otro cucharón otro plato, hermanos, y le sirvió un plato a cada hermano. Hermanos queridos, y la hermana Rosa quedó avergonzada delante del Señor de una manera. Dios es el mismo que te puede multiplicar los alimentos, hermana o hermano querido. Mirá, pasó acá lo de Freddy Sosa. Un día vi un pastor hablando del aceite y mandó a buscar todos los tarros que había en la cocina, que trajeran todo. Y los puso al lado del púlpito allí, hermano. Y agarró una latita de aceite de oliva. Y el Pablito, que estaba al lado mío, el hijo de Freddy, dice: ¡ay, lo compré hoy! Y salió cara esa lata, dice. Dios mío, dice, la va a gastar toda, me decía Pablito. Ay, hermano. Y el hombre empezó a predicar y empezó a poner aceite en cada tarro. Y volcaba el aceite, y volcaba el aceite, y volcaba, y volcaba, y volcaba. ¿No? Hermanos, que se necesitan más vasijas, decía él, y traigan más, y agarraba el aceite. Y, hermano, cuando terminó la reunión, Pablito fue a ver el tarro de aceite. Y el tarro de aceite estaba lleno. No podía creer Pablito, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo este pastor, guiado por el Espíritu Santo, hermano, hacía traer, como hay un pasaje bíblico que había que traer para llenar de aceite, hermanos queridos. Dios es el mismo, de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es un Dios proveedor. Muchos hermanos van a quedar sin trabajo, pero Dios va a suplir a cada hermano. Vienen tiempos de vientos contra la iglesia, y Dios te quiere ver parado en su palabra y con esa fe de trasladar montañas, hermano. Dios quiere que tú confieses su palabra aunque no veas nada. Usa la espada, hermano, pero con fe, usa la espada, hermano. Y vas a empezar a ver la victoria que nunca viste en tu vida. Usa la palabra, hermanos, y de repente si tenés un dolor y empezás a hablarle al dolor por la palabra, el dolor es más intenso y más intenso. Y vos tenés que seguir confesando la palabra. Hay una guerra para que pierdas la fe. ¿Para qué voy a orar si me duele más? No. Seguí orando. Señor, quítame esta piedra. Señor, ayúdame. Si uno tiene cálculo, uno tiene piedra en los riñones, lo que sea. Señor, en tu palabra disuelvo esas piedras en los riñones. Disuelvo esa piedra. Hermanos queridos, así tenemos que ser, hermanos queridos. Cuando quería acordar, está hecho, hermano.
Y si no, consultar, como yo te digo. Y el Señor te va a decir, yo voy a hacer un milagro. O yo voy a poner mi mano. O te va a decir, anda al médico. ¿Verdad? Pero tenemos que primero Dios, hermano. Primero Dios. Es más fácil, y con el respeto, por favor, porque los amo y los quiero a todos. Es más fácil ir a comprar un medicamento a la farmacia que doblar rodillas. Y nosotros primero tenemos que doblar rodillas. Y orar y clamar. Si no vemos el resultado, bueno, Señor, ¿qué hago? Voy al hospital, voy al médico. ¿Se encuentra lo que quiero decir? Hermano. Y el Señor tiene un propósito, que vayas al hospital. Y vas tranquilo al hospital, pero vos sabés que Dios está contigo. Dios hace como Él quiere, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tú y yo, hermanos, estamos dentro de Jesús. Buenos días, Naría, un abrazo grande. Me explico. Y Diego Silveiro también, un abrazo grande. ¿Se encuentra lo que quiero decir? Tú y yo estamos dentro de Jesús, lo dice la palabra. Nosotros en Él y Él en nosotros somos templo de Dios. Entonces, debemos usar la palabra, la espada, hermano. Y la victoria es tuya. Hermano, que Dios los bendiga, me fui de largo, que Dios los bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes. Y oren por mí, hermano, para que Dios me dé la fuerza para levantarme. Hoy me costó levantarme, digo, no, Señor, me tengo que levantar, pero me costó un montón levantarme hoy. No les voy a mentir, es la verdad. Pero gracias a Dios que acá estamos. Oren para que Dios me dé fuerza, oren para que Dios me dé palabra, hermano, para estar todos los días junto a ustedes. Los amo, los quiero y juntos vamos a crecer en este camino. Que Dios los bendiga.